La clase pasada enunciamos este teorema que nos habla de propiedades de límites con respecto a algunas operaciones con funciones. Es un teorema muy similar al que vimos con sucesiones. Entonces ya probamos el punto 1 y 2. Entonces vamos a ver qué pasa con los siguientes. Bueno, el punto 3 te dice que, vamos a poner aquí 1 y 2 ya están probados. El 3 también, porque el 3 te dice que si tienes una función, que en este caso se llama f, cuyo límite sí existe cuando x tiende a a, entonces cuando multiplicas por una constante, pues el límite es la constante c por el límite L1. Entonces esto pues es un caso particular del punto 2, pensando en el producto de una función constante con f. Nosotros ya vimos que el límite de una constante pues sí es la misma constante. Entonces aquí podríamos poner directamente caso particular del punto 2, o si quieres escribirlo de otra forma, pues sería límite cuando x tiende a de c por f de x. El inciso 2 te dice que esto ya es el producto de los límites, siempre y cuando los dos límites existan. Y aquí es donde decía que el límite de una constante, pues ya sabemos que es la misma constante, y el de f se llama L1. Entonces con eso ya tendríamos el punto 3. ¿Hay alguna pregunta del punto 3 o algo de los anteriores? Creo que no. No, tampoco. Pues vamos a intentar hacerlo del punto 4. L2 es el límite de g de x cuando x tiende a. Entonces aquí estamos diciendo que si el límite de g es distinto de 0, pues puedes hacer esta división de 1 entre g. Esta nueva función, pues su límite va a ser 1 entre el límite de g. Algo similar a lo que pasaba con sucesiones. Entonces, para este punto 4, lo primero que debo garantizar para poder hacer la división, pues es que el g de x sea distinto de 0, al menos cerca de a. ¿Sí? Porque para el límite lo que me interesa es qué pasa en los elementos, bueno, los x, cuya distancia a sea menor que delta y mayor que 0. Entonces me gustaría ver que g de x es distinto de 0, al menos en los elementos que estén cerca de a. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Pues, ¿sabes que el límite es distinto de 0? Voy a ponerlo de este lado, aunque también podría ser negativo. Y entonces los valores de la función tienen que estar cerca del límite cuando x se aproxima a. Entonces, como los valores de la función están cerca del límite, si quieres, pues vamos a ponerlo como es una función, pues como gráfica en R2. Entonces, digamos, si el límite está aquí, pues tú deberías poder encontrar una, digamos que franja alrededor de este L2, tal que los puntos cercanos a A caigan aquí.
Entonces, si el límite es distinto de 0, ya sea que esté arriba o que esté en la parte de abajo, no importa qué tan cerca esté el límite del 0, siempre vas a tener espacio para como encontrar esta franja, o sea, esta distancia épsilon positiva, de manera que los elementos, bueno, las imágenes bajo la función, en este intervalo al menos, no lleguen hasta 0. Eso es lo que vamos a intentar probar. Entonces aquí, lo que estamos suponiendo es que L2, que es el límite de la función g, es distinto de 0. Esto es una hipótesis. Y lo que queremos probar es que el límite cuando x tiende a de la función 1 entre g es 1 entre L2. Y entonces aquí lo primero que quiero ver es que g de x es distinto de 0 si x menos a, bueno, voy a ponerlo así, menor que delta y mayor que 0. O sea, si x está cerca de a. Para eso, pues habría que definir, bueno, encontrar esta delta apropiada. Vamos a ver eso. Entonces, la épsilon que voy a tomar, pues basta con que sea menor que la distancia que haya de donde quede el límite L2 hasta 0. O sea, si tú tomas esta épsilon, digamos, pues de cualquier forma el intervalo desde L2 menos épsilon a L2 más épsilon no va a llegar hasta el 0. Y lo mismo aquí arriba si tomas épsilon por acá, esta distancia. Entonces, ¿cuál vamos a elegir? Pues puede ser la mitad de la distancia que hay desde el 0 hasta L2, o sea, valor absoluto de L2 entre 2. Entonces voy a poner que como valor absoluto de L2 sobre 2, si es mayor que 0, porque estamos suponiendo que L2 es distinto de 0, pues aquí podemos aplicar la definición del límite de la función g. Entonces, como ya tengo un número positivo y el límite cuando x tiende a de g de x es L2, la definición del límite me dice que existe delta mayor que 0. Le voy a poner delta 1. Tal que para todo x en el dominio de g, pues lo que tiene que pasar es que si x menos a en valor absoluto está entre 0 y delta 1, entonces g de x menos el límite es menor que épsilon, pero la épsilon que nosotros elegimos aquí es esta valor absoluto de L2 sobre 2. Y entonces con esta desigualdad, bueno, vamos a hacer algunas operaciones. Tendría que valor absoluto de L2 menos g de x, bueno, menos valor absoluto de g de x, utilizando la desigualdad del triángulo para la resta, esto es menor o igual que valor absoluto de g de x menos L2. Entonces puedes poner esto así en el orden de L2 menos g de x, o también valor absoluto de g de x menos valor absoluto de L2,
ambos son menores o iguales que el valor absoluto de la diferencia, pero en este caso me conviene poner la de arriba, porque yo sé que esta parte de aquí ya es menor que el valor absoluto de L2 entre 2, y entonces lo que voy a hacer es, igual que en muchas otras ocasiones, ignorar la parte en medio aplicando la transitividad. Entonces tengo que esta resta es menor estricto que valor absoluto de L2 sobre 2. Si tú juntas los L2, pues lo que te va a quedar es que valor absoluto de L2 entre 2, porque aquí estarías restando este número su mitad cuando lo pasas del lado izquierdo, va a ser menor estricto que g de x. Bueno, aquí con valor absoluto. Voy a escribir lo que no se vea tan feo. Entonces lo que estoy diciendo aquí es, a partir de que g de x menos L2 es menor que esta mitad, que la tomé así porque, bueno, me bastaba con tomar cualquier número épsilon que fuera menor que la distancia que hay hasta el 0. Entonces aquí el que elegimos como épsilon fue la mitad de la distancia. Y entonces utilizando la desigualdad del triángulo aquí abajo, a lo que llego es que esta g de x en valor absoluto siempre es mayor que valor absoluto de L2 entre 2. En particular, pues esta g de x no puede ser 0, ¿no? Porque este número de aquí de la izquierda es positivo. L2 hay que recordar que es distinto de 0. Entonces lo que estamos viendo es que si el límite es distinto de 0, pues yo puedo encontrar que la función siempre va a ser distinta de 0 alrededor de A, o sea, para elementos cercanos a este A. Entonces esto pasaría siempre que x menos A sea menor que delta 1 en valor absoluto y mayor que 0. Bueno, esta es como la parte importante de la demostración. ¿Hasta aquí de estos pasos hay alguna duda? No. Bueno, ¿Cómo se llegó al último paso? Pues juntas las celes. O sea, este sería bueno, valor absoluto de L2 menos valor absoluto de L2 sobre 2. Entonces, el número menos su mitad, pues es la mitad. Sí, sería hacer la operación después de ya pasar esto restando. ¿Sí? Bueno, aquí todavía no hemos visto lo que hacemos siempre de ver qué pasa con esta diferencia. O sea, vamos a escribirlo por aquí arriba. O sea, este es el límite que quieres probar. Y entonces si escribes así como en otras ocasiones,
Lo de la definición con epsilon y demás sería, para toda epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que para toda x en el dominio de G, pues lo que tú quieres probar es que si valor absoluto de A, de x menos A, es mayor que 0 y menor que delta, entonces la función menos lo que estamos proponiendo como límite, o sea, 1 entre g de x menos 1 entre L2, ese es el que quieres que sea menor que epsilon. Entonces vamos a ver qué pasa con esta parte, ¿no? Lo que quieres hacer menor que epsilon. Voy a poner esta operación aquí abajo para intentar simplificarla, a ver a qué llegamos. Entonces es 1 entre la g menos 1 entre L2. Aquí si haces la resta de fracciones, te quedaría L2 menos g de x sobre g de x por L2. Y lo que podríamos hacer es pues, separar los valores absolutos. O sea, poner valor absoluto de numerador entre denominador. Y también abajo, como es un producto, pues lo puedes volver a separar. O sea, esto lo puedo poner así. Aquí el factor sobre el cual tenemos control es este de L2 menos G de X en valor absoluto, que es lo mismo que G de X menos L2, ¿no? Porque es valor absoluto. Entonces, si cambio los signos, pues obtienes el mismo resultado. Tengo control sobre este término porque yo ya sé, estamos suponiendo que el límite de G de X sí es L2. Entonces quiere decir que este último término, tú ya lo puedes hacer menor que epsilon entre lo que quieras, ¿no? Menor que cualquier número positivo, usando la definición de que G de X, su límite sí es L2. Este 1 entre L2, pues está bien definido porque el L2 es distinto de 0 y es una constante. Entonces, por ejemplo, si yo quiero eliminar esta constante, pues ahora en lugar de dividir, podría poner el L2 multiplicando para que se cancele con esta. Entonces esta constante la vamos a dejar así. Hay que ver qué más escribir aquí. Bueno, para cancelar el L2 tendría que ponerlo multiplicando. Y ahora este 1 entre g de x, pues aquí ya obtuve una desigualdad sola para g de x. Como tengo números positivos en esta parte, puedo hacer lo de tomar recíprocos y la desigualdad se va a invertir. O sea, si yo tomo los recíprocos aquí, me quedaría 1 entre valor absoluto de g de x. Esto va a ser menor que el recíproco de valor absoluto de L2 entre 2, que es invertir la fracción. Entonces esto pasa cuando x menos a, su valor absoluto es menor que delta 1 y mayor que 0. Entonces, de hecho, la desigualdad que vamos a utilizar aquí abajo es esta de abajo. Entonces, 1 entre valor absoluto de g de x, que es el término que me aparece aquí, yo ya sé que es menor que 2 entre valor absoluto de L2. Este dije que lo voy a dejar igual porque ya es una constante. Y entonces, para eliminar todas estas constantes, lo que me gustaría poner aquí a la derecha, bueno, la epsilon es la que tiene que aparecer, pues tendría que multiplicarla por L2 al cuadrado sobre 2. Si yo consigo poner esta constante aquí, pues todo ya me va a quedar como epsilon.
Entonces lo que nos falta es únicamente como esta desigualdad. Para conseguir esta desigualdad, les decía que utilizo que el límite de g de x y es L2. Entonces puedo poner ahora voy a poner por otro lado. Pues esta es la épsilon, digamos, que vamos a considerar como épsilon por valor absoluto de L2 al cuadrado sobre 2 es mayor que 0. Entonces, bueno, y el límite de g de x es L2. Entonces ya va a existir delta 2. Profesor, perdón. Sí. ¿Podría repetir por qué en la desigualdad que escribió hasta abajo, escribió 2 veces L2 abajo? Porque esta parte de 2 entre L2 es la desigualdad que teníamos aquí arriba con respecto a la G. Y el segundo, pues es el que yo ya tengo. Ah, ok. Sí, por eso me Ok. queda 2 veces. Vale. Entonces aquí aplicando lo del límite para esta constante positiva, porque nuevamente estamos utilizando que L2 es distinto de 0 para que esto sí sea mayor que 0. Entonces existe delta 2 mayor que 0, tal que, nuevamente para toda x en el dominio de G, si 0 menor que valor absoluto de x menos a, ahora menor que delta 2, esto va a implicar que g de x menos L2 es menor que todo este número. Entonces, recapitulando, pues esta parte de aquí se cumple siempre y cuando valor absoluto de x menos a sea menor que delta 2 y mayor que 0. Esta de aquí arriba se va a cumplir cuando x menos a esté entre 0 y delta 1, su valor absoluto. Y entonces, como quieres que ocurran las dos desigualdades al mismo tiempo, pues nuevamente tomas el mínimo entre delta 1 y delta 2. Entonces, aquí ya, digamos que nuestros últimos pasos serían definir delta igual a mínimo entre delta 1 y delta 2. Y entonces, si tomas x, ya para probar la implicación que querías, nuevamente dominio de G, ahora tal que 0 menor que x menos a menor que delta, el hecho de que delta sea el mínimo de delta 1 y delta 2, pues ya te garantiza que este número x menos a en valor absoluto, pues va a cumplir que es menor que delta 1 y también que delta 2. Y como se cumplen estas dos desigualdades, pues entonces las dos que están aquí subrayadas también se van a cumplir. Aquí ya nada más le ponemos una implicación. 1 menos g menos 1 entre L2, pues ya encontramos que sí es menor que épsilon. Eso probaría que el límite de 1 entre g sí es 1 entre L2, cuando x tiende a. Perdón, porque yo no entendí. Entiendo el procedimiento, pero no entiendo por qué eso concluye a lo que queremos llegar.
Pues porque estamos demostrando el límite con la definición, o sea, si quiero probar este límite, pues la definición, igual que en cualquier función, pues es esto de para toda epsilon existe delta. Entonces, bueno, Ah, aquí sí, algo que faltó, que en ningún momento escribimos y sí debemos poner siempre. Sí, por eso muchas veces lo pongo al principio para que no se nos olvide. Es el sea epsilon mayor que cero. Entonces, bueno, lo puedes poner donde quieras. Aquí arriba no se usó, pero se puede quedar desde el principio. Entonces, bueno, aquí ya doy epsilon, cualquier constante positiva. Digamos que llevo esta parte de lo que quiero probar. Ahora, el existe delta mayor que cero, pues el delta que propusimos, ese llegó hasta acá. es que entonces creo que ahí es donde entra mi duda, porque esos deltas creo que los definimos, pero para la función g de x y no uno entre gx. O en realidad no importa. Ajá, se definieron a partir de que el límite de g de x sí es L2, pero o Ujú. sea, tú no tienes, sí, no importa que no los hayas definido para uno entre g, o sea, porque es como lo que hacíamos, a ver, vamos a regresarnos a la clase pasada. Sí, por ejemplo, para probar aquí lo de la suma de los límites, que era pues, la demostración más sencilla de este teorema, lo que usábamos es que el límite de f es L1, que el límite de g es L2, y entonces en realidad la delta 1 surgió a partir nada más de la f. Teníamos otra delta 2 que tenía que ver con la función g, y luego nuevamente se definió el mínimo de delta 1 y delta 2, pero esta delta 1 y delta 2 nunca se definieron a partir de la función f más g completa, sino de cada una por separado. Ah, ok. Entonces hicimos lo mismo separando gx en la otra. Ajá. Vale, Sí, generalmente las deltas que encuentres, pues tienen que ver con los límites que ya sabemos que sí existen. ok. Entonces vamos a regresar acá. Gracias. Sí, lo que les comentaba, pues es que la delta 1 que apareció aquí, pues ni siquiera tuvo que ver con epsilon, sino que fue donde metimos este valor absoluto de L2 entre 2 y la función g. Después apareció esta delta 2, que tenía que ver con este número que salió ya aquí abajo a la hora de intentar simplificar. Sí, entonces aquí ya se definió delta, que es mayor que 0, por ser el mínimo de dos números positivos, ¿no? Delta 1 y delta 2. Y ya a partir de aquí abajo, pues fue que se comprobó la implicación. La de aquí arriba. ¿Alguna otra pregunta de aquí? Ay, Ya, gracias, bro. no, ya nada. Bueno, como comentario adicional, pues siempre que tengas una función que necesites ver que es distinta de 0 con respecto a los límites, siempre se va a hacer esto de, bueno, puedes hacer esto, de tomar como epsilon el valor absoluto del límite entre 2
Lo mismo pasaba con sucesiones. O sea, que si yo tengo una sucesión cuyo límite es distinto de 0, pues me puedo fijar en epsilon como la mitad de la distancia que hay del límite al 0, o sea, valor absoluto del entre 2. Y entonces, si yo sé que AN menos el límite en valor absoluto es menor que esta distancia, esta epsilon que puse aquí arriba, valor absoluto de L sobre 2, aplicando nuevamente desigualdad del triángulo, a lo que puedo llegar es a que valor absoluto de AN es mayor que valor absoluto del entre 2. Y eso ya me garantiza pues, que los ANs no pueden ser 0 a partir de cierto momento, porque si esto fuera 0, pues te quedaría que 0 es mayor que algo positivo, que no podría ser, ¿no? Porque este número sí sabes que es mayor estricto que 0. Entonces, tanto con sucesiones como con funciones, siempre puedes tomar como esta epsilon, si quieres garantizar que algo, ya sea el término de la sucesión o de la función, es distinto de 0. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente punto. Ya que probamos que el límite de 1 entre g sí es 1 entre el límite, siempre que el límite sea diferente de 0, pues el punto 5 es inmediato, usando lo del producto y lo del 1 entre g. Entonces, bueno, vamos a poner esa prueba rápida. Entonces, en 5 tú quieres ver qué pasa con el límite de f de x entre g de x. Entonces, esto lo puedes escribir como f de x por 1 entre g. Que se puede separar como el producto de los límites usando el inciso 2. Porque el límite de 1 entre g, pues ya dijimos que es 1 entre L2. Y entonces esto quedaría como L1 sobre L2. Entonces aquí en este paso estamos usando el punto 4. Y el 6, pues vamos a dejarlo como ejercicio. El 6 lo que decía es lo del límite de f de x a la n, que es el límite a la n. Y pues sería hacerlo por inducción, utilizando ya lo que sabes del producto. Bueno, y vamos a poner este teorema 1.7, que sería el de la resta, que igual sería muy inmediato. ¿No? Si tú pones f de x menos g de x, esto tiene que ser L1 menos L2.
Y sería pues también aplicar las propiedades que ya sabes para la suma, para la constante. Entonces, bueno, eso también vamos a dejarlo así como ejercicio de un renglón, ¿no? Algo parecido a lo del 5. Entonces, con respecto a las 4 operaciones básicas, de suma, resta, multiplicación y división, ya tenemos que el límite sí se puede separar, siempre y cuando los límites de cada función por separado existan. Y en el caso de la división, pues que el límite de abajo sea distinto de 0. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Para composición de funciones sería lo mismo. Bueno, o sea, como aplicando definición del límite y nada más como componer pues ahora sí, los resultantes como L1 compuesto en L2 y eso, o no tiene nada que ver. Pues no es tan simple. Sí, en la composición de funciones pueden pasar cosas raras. Eso lo vamos a revisar con cuidado cuando estemos en continuidad, que bueno, eso ya no falta mucho. Sí, en su momento vamos a revisar qué pasa con la composición de dos funciones y su límite. Ok, ok. Va, entonces, de mi parte, sin dudas hasta ahorita. Pero qué bueno que ya quieran ver esas cosas. Ahí en, ahí en su guía van a aparecer algunas cosas relacionadas y digamos que va a estar interesante el tema de los límites cuando vean su siguiente guía. ¿Hasta qué temas van a abarcar la siguiente guía? Más bien límites, ahorita ya es de cuarto Del, examen, ¿verdad? ajá. Sí, la idea es que límite y continuidad sea del cuarto y derivada de quinto y ya. Ay, Dios. Ok. Sí, el tercero solamente es de sucesiones y hasta ahí. Entonces, bueno, de aquí vamos a ver algunos ejemplos. Una función muy sencilla que no hemos demostrado su límite, pues es la identidad. Entonces vamos a ponerlo rápidamente porque pues es una función importante. O sea, nosotros ya vimos para x cuadrada que el límite es a cuadrada. Lo hicimos usando la definición. Pero bueno, el límite de x cuando x tiende a, pues tiene que ser a. Esto pues es muy rápido de demostrar porque, bueno, si yo pongo mi definición, sería para toda epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0. Tal que para toda x, pues como es la identidad, el dominio pues serían todos los reales. Quiero que, bueno, ¿cuál sería la implicación que hay que probar aquí? Cero menor que valor absoluto ¿de qué?
X menos A. Ajá, esto menor que delta implica que Que igual el valor absoluto de X menos A. Bueno, X menos L, pero L es A, ¿no? Y Ajá. eso es menor que epsilon. Sí, entonces aquí pues quisiera probar que si valor absoluto de x menos a es menor que delta, entonces valor absoluto de x menos a es menor que epsilon. Es casi la misma desigualdad, nada más que, bueno, aquí tengo adicional lo del 0, pero del lado derecho se parecen mucho, pues puedes tomar delta igual a epsilon y ya. O sea, si tú tomas, das epsilon mayor que 0. En este caso defines delta igual a epsilon, que pues ya es positivo. Y entonces si tú tomas x en R tal que 0 menor que x menos a menor que delta, pues como delta es igual a epsilon, ya te queda que x menos a es menor que epsilon. O sea, de hecho, pues esto es caso particular de lo que probamos para funciones lineales, que le pusimos el mx más b. Pero digamos, si yo quiero probar nada más para x, pues la demostración se hace tomando delta igual a epsilon. Ya sería todo. Pero les decía que esta función es muy importante porque, pues a partir de que el límite de x, cuando x tiende a es a, usando el teorema anterior, pues ya puedes poner aquí arriba, no sé, cualquier polinomio. Y abajo, pues algún polinomio cuyo límite sea distinto de 0 cuando x tiende a. Y entonces los teoremas ya te dicen que, pues esto lo puedes calcular simplemente evaluando, ¿no? Como le hacías en la prepa con los límites fáciles. Porque pues el teorema que probamos ya te dice que el límite del cociente, pues es el cociente de los límites. Y aquí ya aplicando lo de suma, resta, multiplicación, paso a paso. Que ya nos vamos a saltar estos pasos. Llegarías a que esto es a cuadrada menos 5a más 1 entre a cuarta más 5, ¿no? Entonces, al menos en este tipo de límites, cuando sí se pueda evaluar y sean funciones polinómicas o racionales, pues ya puedes evaluar directamente por lo que dice el teorema. Una duda, profe. En el límite de cuando X tiende a, bastaba nada más, bueno, sí, nada más es como establecer de que por el hecho de que epsilon sea mayor que 0 y que delta es mayor que 0, entonces las igualamos y para sacarlo directo, que se O sea, es puede que confundir. tú tienes que definir delta. Aquí lo que estamos haciendo es decir que delta es igual a epsilon. Sí, tú no podrías decir epsilon es mayor que 0, delta es mayor que 0 y ya, si no has definido quién es delta. O sea, cuando yo pongo sea epsilon mayor que 0, ya estoy dando la existencia de la epsilon, que es cualquier número positivo, pero si yo no he escrito sea delta o defino delta, pues todavía no puedo hablar de esta delta. Ok, ok, Sí, ok. entonces como que desde el principio tú tendrías que decir esto, de delta igual a epsilon. Oh, ok, vale. Gracias.
Sí, luego, cuando los llegan a calificar, pueden ser un poco más barcos, yo diría. Pero yo si leo esa parte de, sí, epsilon mayor que cero, delta mayor que cero y todavía no se ha definido quién es delta, pues yo le pondría, ¿quién es delta? Y en automático pues ya está mal eso porque, por lo que te acabo de decir, de que si no has definido delta, pues todavía no puedes hablar de ella. Pero luego, sí, los ayudantes pueden ser más considerados, sí. Ok, ok, sí, como que se presta un poco a la ambigüedad. Ajá, exactamente. Ok, Entonces, cualquier función de este tipo, bueno, ya uno donde sí voy a desarrollar los pasos, pues sería para no escribir tanto. Si tú pones 2x cuadrada más 3x menos 8, esto sería para cualquiera. Pues usando las propiedades de los límites, puedes primero, no sé, separar la suma. Ay, está escribiendo esto muy feo. Entonces, lo que nos queda hacer, pues es ya trabajar con límites más interesantes, donde pues no se pueda evaluar y bueno, tampoco sean solamente como los que vieron en la prepa de factorizar o ese tipo de cosas. Sí, porque si no, pues van a decir, eso, eso ya lo sabía calcular. Lo único que estoy viendo nuevo, pues es cómo demostrarlo formalmente. Pero no, vamos a intentar ver otro tipo de límites que sean más interesantes que los que llegaban a ver antes. Y para eso, pues necesitamos algunos teoremas equivalentes a los que teníamos con sucesiones. Por ejemplo, el teorema de compresión que teníamos con sucesiones, pues aquí también podríamos tener algo equivalente. E igual, pues un teorema que nos ayude a comparar los límites si yo sé cómo se comportan las funciones. Entonces, bueno, vamos a poner algunos de esos teoremas. Vamos a poner sean f y g, funciones, tales que, nuevamente aquí yo ya sé que los límites existen. Límite cuando x tiende a de f de x, que sea L1, y límite cuando x tiende a de g de x es igual a L2. Entonces vamos a poner dos incisos de este teorema. Si existe delta mayor que cero, tal que vamos a ponerle para todo x en el dominio de f, bueno, para no tener tantas desigualdades, antes de este teorema déjenme poner una definición.
Voy a tomar A, un número real, y delta mayor que 0. Entonces vamos a definir la vecindad de radio delta alrededor de A como, bueno, la notación que vamos a usar es la siguiente. Le puedes llamar alrededor de A o con centro en A. Entonces esto va a ser el intervalo A menos delta, coma A más delta. Es algo parecido a lo que haces con una circunferencia en R2, bueno, con un círculo. Si tú tienes un punto en el plano, pues lo que está dentro de esta circunferencia son lo que está en el círculo sin el contorno, son los puntos que están a distancia menor que R del centro, ¿no? Porque distancia igual a R, pues es exactamente los de la circunferencia. Es algo similar aquí, pero en la recta nada más. O sea, tienes el punto A, te mueves delta a la izquierda y delta a la derecha. Y esta es la vecindad de radio delta. O sea, igual aquí tienes un radio que es lo que te puedes alejar. Entre A menos delta y A más delta. Y algo importante con estas vecindades, pues es que, vamos a ponerlo como una pequeña observación. X está en la vecindad de radio delta con centro en A. Pues sí, solo sí, justo se cumple que la distancia de X a A es menor que delta. Sí, porque si tú pones X en vecindad de radio delta con centro en A, pues estarías diciendo que X está en el intervalo A menos delta, A más delta. Eso equivale a que A menos delta sea menor que X y X menor que A más delta. Si aquí restas A, tendrías que X menos A está entre menos delta y delta. Y espero que recordemos que siempre que tengas un número entre el negativo y el positivo de algo, pues eso se convierte en un valor absoluto. Que el valor absoluto de X menos A es menor que delta. Entonces esto pues es algo que hemos estado haciendo todo el tiempo desde las sucesiones. Imaginarnos esta desigualdad como que la X está en este intervalo. En sucesiones pues era con epsilon, ahora con las funciones es con delta. Entonces antes de escribir el teorema, ¿hay alguna pregunta sobre esta definición? Yo. Entonces, decir la vecindad es como decir el área, por así decirlo. Pues área, área, ¿en qué sentido? ¿De esto del círculo? Ajá, sí, sí. Como todo lo que está dentro, menos, pues ahora sí, el radio exterior, por así llamarlo.
Pues es que no es precisamente área, o sea, es esto en geometría analítica. Si este no sé, es un X0, Y0, pues lo que estarías diciendo, mejor vamos a ponerlo nada más como un punto X con línea, X0, que la distancia, o sea, la norma de X menos X0 es menor que el radio. O sea, estás tomando todos los puntos cuya distancia es menor que este radio fijo. Área supongo que lo dices porque pues es lo de adentro, pero en el caso de aquí, pues a esto yo no le podría llamar área porque es algo plano, ¿no? Está sobre la recta. Entonces yo pensaría más bien como que es... Sí, aquí es lo que tiene distancia menor que delta, o sea, menor que el radio. Y acá también, que me puedo alejar menos que lo que valga R. Ah, ok. Es como verlo en una línea recta, ¿no? Bueno, o sea, Ajá. sí, responde a la línea recta, no como tal, al conjunto de puntos, sino como que todo lo forma, no responde a eso, sino se ve como en línea recta, pues. Ajá, esto es en una dimensión, o sea, sobre la recta, y esto de acá sería en dos dimensiones porque es sobre el plano. Ah, Entonces ok. nosotros aquí en esta definición y para lo que estamos haciendo, siempre es sobre la recta. Oh, ok. Va. Sí, acá en el caso de geometría analítica, pues ya serían pues vectores en R2, que igual lo puedes extender a R3 o cualquier Rn. Ok. Va. Gracias. ¿No? ¿Alguna otra pregunta que tengan de esta definición? Bueno, esto de acá lo vamos a quitar. Les digo, nosotros nada más estamos trabajando en los reales, así sobre la recta. Entonces, esta desigualdad que quería poner aquí, la puedo escribir como que, pues en lugar de esto de x menos a, vamos a poner una última definición que se va a llamar vecindad agujerada. Va a ser este mismo intervalo, pero quitándole el punto A, porque en los límites, pues hay que recordar que lo que pase exactamente en A no me interesa. Entonces, bueno, voy a ponerlo aquí abajo. Entonces va a ser vecindad agujerada nuevamente de radio delta alrededor de A o con centro en A, como, pues es casi la misma definición, pero quitándole, vamos a ponerle aquí un 0 arriba o una O, como la quieran ver. Y entonces va a ser este mismo intervalo, pero quitándole el punto A. Entonces, como le vas a quitar el punto A, que es el del centro, pues lo puedes ver si quieres como A menos delta, A, unión A, A más delta. O sea, esto te quedaría, aunque tienes el punto A,
Por aquí está A menos delta. Del otro lado a la misma distancia está A más delta. Y entonces tienes nuevamente este intervalo, pero le quitas el centro. Esto quedaría así. Tendrías, a esto le llamas la vecindad agujerada. Y entonces dentro de estas observaciones, pues para que X esté en la vecindad agujerada, pues yo ya sé que está en la vecindad completa, si solo si se cumple esta desigualdad. Para que esté en la vecindad agujerada, pues necesito que el punto sea distinto del centro, o sea, de A. Eso me daría que X menos A ahora tiene valor absoluto mayor que 0. O sea, si pongo mi demostración, pues como la podríamos poner es así. X está en vecindad agujerada, con centro en A, de radio delta. Si solo si, pues está en la vecindad completa. Y X es distinto de A. Que esté en la vecindad completa, pues yo ya sé que equivale a esta desigualdad. Y que sea distinto de A, nosotros hace varias clases dijimos que esto es equivalente a que este valor absoluto sea mayor que 0. Entonces puedes juntar estas dos cosas escribiendo la desigualdad así. Entonces digamos que todo esto de las vecindades y vecindades agujeradas solamente es otra forma de denotar estas desigualdades, las que hemos estado usando todo el tiempo para los límites. Entonces ya por último, antes del teorema, nuestra definición de límite la podríamos escribir en términos de estas vecindades. O sea, ¿cómo quedaría? Límite cuando x tiende a A de una función f de x es igual a L. Pues nuestra definición dice, para toda epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que para todo x en dominio de f, como la teníamos escrita, bueno, como la hemos usado siempre, es x menos a, valor absoluto de esto mayor que 0 menor que delta, implica que f de x menos L es menor que epsilon. Entonces, este x menos a que está entre 0 y delta, pues equivale a decir x pertenece a la vecindad de radio delta alrededor de A, pero agujerada. Y este de acá, pues ahora sería vecindad de radio epsilon. Diría f de x está en vecindad de radio epsilon con centro en el límite. Entonces solamente es otra forma de denotar esto. ¿Hay preguntas de esta parte? ¿Puedes volver a explicar lo de la vecindad agujerada, por favor?
¿Qué vecindad? La agujerada, la segunda que mostró. Ajá, es casi el mismo conjunto que arriba, solo que le estoy llamando agujerada porque le quito el centro, o sea, el punto A. O sea, esto también lo podría escribir como vecindad de radio delta con centro en A, pero quitándole el punto A. Entonces, esto significa que si un punto X está en la vecindad agujerada, pues entonces está en el mismo conjunto, pero es distinto de A. Esto de que sea distinto de A se equivale a la desigualdad de que X menos A en valor absoluto tiene que ser positivo. Es algo que ya se había visto antes. Entonces, lo único que está cambiando en términos de desigualdades, pues es que en la agujerada, el hecho de que X ya no pueda ser A, te agrega esta desigualdad del lado izquierdo con el 0. Entonces, aquí en el límite, la primera desigualdad, como tiene el 0, equivale a decir a que X está en la vecindad de radio delta con centro en A, pero vecindad agujerada. Y acá es la distancia de f de x al límite es menor que epsilon. Entonces, el radio es la epsilon, o sea, la distancia que no se puede sobrepasar. El centro, pues es este límite L. Entonces, aquí estás diciendo que f de x está en la vecindad de radio epsilon con centro en L. Pero sí, de agujerada solamente es que le estás quitando el punto de medio, o sea, el que llamaríamos centro de la vecindad. Si ponemos algún dibujo como los que teníamos antes, de lo del límite de funciones, aquí está L, aquí está A. Y entonces esta definición, o sea, solamente para ver qué significa esto de las vecindades, pues te dice, para toda epsilon positiva, que es el radio que tomas aquí, pues la vecindad de radio epsilon con centro en L corresponde a este intervalo, ¿no? El que va de L menos epsilon a L más epsilon, que es el que hemos dibujado muchas veces. Dado este intervalo, o sea, tú quieres que la f de x caiga aquí, lo de la franja que mencionábamos antes, y lo que hacíamos es encontrar delta aquí abajo. Delta pues es lo que te mueves hacia la izquierda y hacia la derecha, o sea, justo el radio de la vecindad. Entonces, por ejemplo, aquí puedo tomar este radio como delta. Entonces aquí estaría A más delta y A menos delta. Y si tú tomas cualquier punto en esta vecindad, pero agujerada, es decir, sin tomar en cuenta el centro, pues todos los puntos en esta vecindad, la vecindad de radio delta con centro en A, agujerada, cuando los mandas bajo la función, pues sí caen en la vecindad de radio epsilon, es decir, en el intervalo entre L menos epsilon y L más epsilon. O sea, les repito, es la misma definición, solamente con notación distinta. En lugar de los valores absolutos, pues estamos hablando de estas vecindades que en realidad pues son intervalos. Este intervalo va desde A menos delta a A más delta, pero quitándole el centro, o sea, el punto A.
Y este de acá es de L menos epsilon a L más epsilon. ¿Y estas vecindades se pueden utilizar para demostrar límites o es algo más complicado? Pues cualquier demostración que hagamos con la notación de abajo, que es la que hemos estado utilizando, pues la puedes usar, bueno, la puedes demostrar con esta notación de arriba. Sí, porque al final, o sea, estamos hablando de lo mismo. Nosotros en las pruebas, pues como estamos utilizando muchas propiedades de valor absoluto, pues siempre las hemos hecho y las seguiremos haciendo con lo de abajo. Esto de aquí arriba, sobre todo, sería nada más pues para no escribir tantos valores absolutos o para tener, pues una notación, digamos, más abreviada en algunos casos. O sea, si tú ves en libros, pues puedes encontrar que te hablen de vecindades o que te hablen nada más de puros valores absolutos. Entonces se puede hacer con cualquiera de las dos. Vale, gracias. Sí, entonces esto sobre todo pues es porque hay que conocerlo por cualquier cosa. ¿Qué tal si en otra clase que no sea de cálculo pues te hablan de estas vecindades y no tienes ni idea de qué son? O lo ves en un libro y nada más por eso pues ya lo demás no se entiende. ¿Alguna otra pregunta de esta parte? Creo que no. No. Sí, al principio pues puede parecer más complicado porque pues hemos estado acostumbrados a siempre hacerlo así. Y esto pues es una definición nueva que estamos dando en el curso. Pero a ver, vamos a probar este teorema. Tienes dos funciones. El límite de la función f cuando x tiende a SL1, de g cuando x tiende a SL2. Entonces lo que vamos a escribir en este primer punto es lo siguiente. Si yo ya sé que la función es mayor o igual a 0, o sea, imagínate, vamos a ponerlo nada más la parte de arriba, que tú tienes una función que siempre toma valores mayores o iguales a 0. Es decir, que la función pues se ve algo así. Entonces siempre está por arriba del eje X. Esta es la gráfica de f. Si la función siempre fuera mayor o igual a 0, y ya sabes que el límite cuando x tiende a cierto punto a existe, pues ¿qué podrías decir del límite? ¿Qué signo debería tener? Por ejemplo, el límite puede ser negativo. Si la función se viera así. Puedo pensar que no, pero me hace un poco de ruido que venga de izquierda a derecha. Como que de izquierda a derecha. Ajá, como en la parte negativa de las X. Ah, no, o sea, les digo, la función siempre es mayor o igual a 0. Entonces, para toda x en R por lo pronto. Ah, ok. Entonces digo que no. No. Ajá, o sea, como que lo que tendría que pasar es si la función siempre es mayor o igual a 0, pues el límite también debería ser mayor o igual a 0, ¿no? Se vería como raro que estuviera por aquí abajo
Porque si el límite fuera negativo, pues como los términos de la función se tienen que acercar al límite, en algún momento, pues estos términos también deberían estar por debajo del eje X. Entonces yo podría poner en el teorema, si para toda X en R f de X es mayor o igual a 0, con eso yo puedo garantizar que el límite siempre es mayor o igual a 0. Eso sería un teorema correcto que sí puedo demostrar, pero no necesito esta condición de que f de x sea mayor o igual a 0 para toda x en los reales. O sea, si por aquí atrás la función fuera negativa, para el límite en realidad lo que me interesa es que pasa cerca de a. Entonces, igual del lado derecho, que la función llegue a ser negativa por acá, no importa. Con que yo tenga un intervalo alrededor de a, o sea, una vecindad, donde la función sea mayor o igual a 0, con eso yo debería poder garantizar que el límite cuando x tiende a este punto a va a seguir siendo mayor o igual a 0. Entonces eso es lo que vamos a escribir aquí. Si yo puedo encontrar delta tal que para todo x en la vecindad de radio delta con centro en a, vamos a ponerle aquí intersección el dominio de la función f, f de x sea mayor o igual a 0, entonces con eso tendría que el límite también es mayor o igual a 0. Sí, entonces lo que quiero decir es que pues basta con que yo tenga la desigualdad en un intervalo alrededor de a, no en toda la recta. Bueno, vamos a poner un segundo enunciado. Una duda rápida, profe. En la primera es como si dijéramos, no sé, seno, bueno, el límite cuando x tiende a pi medios y y la función fuera seno de x. O sea, como tal la función de seno de x, pues va hasta los negativos. Pero como se está evaluando en pi medios, o sea, donde vale 1, es como acotarlo, ¿no? Simplemente. Sí, Ok, ok. sí, si tú calculas el límite cuando x tiende a pi medios, justo la función toma valores negativos y positivos si estás hablando de seno de x, pero con que nosotros, por ejemplo, digamos de pi cuartos a 3 pi cuartos es positiva, como en este intervalo es positiva la función, pues con eso yo puedo garantizar que, o bueno, hasta mayor o igual a 0, pues desde 0 hasta pi. Entonces me puedo fijar en vecindad de radio pi medios, o vecindad de radio pi cuartos en este caso. Como la función es positiva, pues puedo garantizar que el límite ya es mayor o igual a 0, con que sea mayor o igual a 0 en este intervalo. No necesito que sea en toda la recta. Oh, ok, ok, ok. Va. Sí, entonces en el segundo punto pues voy a escribir casi lo mismo, pero ahora comparando dos funciones. O sea, vamos a poner si existe delta mayor que 0 tal que
para todo X en vecindad de radio delta con centro en A. Bueno, yo tengo que f de x es menor o igual que g de x. Entonces, con que alrededor de A se cumple esta desigualdad, yo puedo garantizar que cuando tome los límites, también se preserva la desigualdad. Nuevamente, no necesito que esto se cumpla sobre toda la recta. Entonces, aquí para simplificar un poco la notación, por lo pronto, pues vamos a considerar que estas funciones solamente, bueno, van de todos los reales en los reales o de un conjunto A. Vamos a ponerles en, ay, esto se mueve. F y G de un conjunto A contenido en R, tales que los dos límites existen, ¿no? O sea, aquí le vamos a poner intersección el dominio que es A, y acá también intersección el dominio. Entonces, bueno, vamos a intentar probar el primer punto. Este primer punto, pues lo voy a copiar aquí abajo para que tengamos presente qué dice en nuestra demostración. Aquí está. Y ahorita que lo demostremos lo quitamos. Entonces yo ya sé que existe una vecindad donde la f de x siempre es mayor o igual a 0. De hecho, aquí me basta con que sea en la vecindad agujerada, porque nuevamente en el límite lo que pasa exactamente en A no me interesa. Entonces quiero probar que el límite es mayor o igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a poner pequeño dibujo para auxiliarnos. Aquí está la A. Tengo ya cierta delta. Y yo sé que en la vecindad agujerada, o sea, en todo este intervalo salvo en el punto A, la función es mayor o igual a 0. En el punto A podría ser que fuera negativa. Pero digamos la función, pues así se vería por arriba del eje X. Ahora, yo ya sé que el límite sí existe. Al límite le llamamos L1 aquí en el teorema. ¿Qué pasaría si el límite fuera menor que 0? O sea, si el límite estuviera por aquí abajo, lo que yo les decía es, pues como la función se tiene que ir aproximando al límite, tendría que haber elementos que estén por acá, ¿no? En la parte de abajo. Entonces voy a suponer que L1 es menor que 0 y llegar a una contradicción.
Entonces vamos a suponer que este límite, que se llama L1, es menor que 0. Yo quiero probar que es mayor o igual. Entonces voy a hacer algo parecido a lo que se hizo en el caso de del 1 entre g. Si yo quiero llegar a que la función es negativa, pues tengo que tomar, bueno, puedo tomar epsilon como la mitad de la distancia que haya hasta el 0. Entonces, si tomo esta epsilon de aquí, la función tendría que quedar su gráfica en esta franja y eso haría que la función fuera negativa, que contradice lo que dice, lo que aparece aquí arriba. Entonces, vamos a definir epsilon igual a, pues si lo pongo como la vez pasada, sería valor absoluto de L1 sobre 2. La distancia que hay de aquí al 0 divide entre 2. O hasta podría poner la distancia completa. Ahorita vemos. Por lo pronto vamos a dejarlo así. L1 yo estoy suponiendo que es negativo. Entonces su valor absoluto se convierte en menos L1 entre 2. Esto ya sería un número positivo. Y entonces, como ya sabemos que el límite sí existe, pues vamos a aplicar la definición a este número positivo. Entonces, como límite, cuando x tiende a de f de x es igual a L1, entonces existe, digamos, un delta 1 mayor que 0, tal que para todo x en el dominio de la función, que le llamamos a, si x menos a tiene valor absoluto menor que delta 1, eso implicaría que f de x menos L1 tiene valor absoluto menor que epsilon, que aquí la epsilon que elegimos fue menos L1 entre 2. Entonces quiero Profe, llegar a una... Ajá. tengo una pregunta. Ay, ya me perdí. ¿Por qué el valor absoluto de L1 sobre 2 es igual a menos L1 sobre 2, que es mayor a 0? Porque L1 es negativo. O sea, ¿cómo calculas el valor absoluto de un número negativo? Ay, 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 ya vi. Ok, gracias. ¿No? Le cambias el signo. Sí, entonces este de acá pues ya se vuelve positivo. Sí, gracias. Entonces de esta parte yo quiero llegar a una contradicción viendo que la función es negativa en realidad. Bueno, para ver el signo de la f sola, pues vamos a quitar el valor absoluto. Eso nos quedaría como, pues este número es positivo, tengo que poner su negativo del lado izquierdo, que sería L1 entre 2. Sería menor que f de x menos L1 y eso menor que menos L1 sobre 2. Entonces aquí es donde les decía que, pues, si quiero que la función sea negativa, como este intervalo es abierto, pues de hecho podría considerar la epsilon sin dividir entre 2, porque aquí como es intervalo abierto, como se me va a quedar la función por debajo del eje x. Entonces vamos a ver aquí, si yo pongo, si quito este entre 2, quedaría así. Ay, bueno, este menos ya va en medio.
Esta sería la epsilon, ¿no? Menos L1. Y entonces a la hora de quitar el valor absoluto, dejo el menos L1 del lado derecho y a la izquierda pongo su negativo, que sería L1. Si despejo f de x, que sería sumar el L1 en los tres lados de la desigualdad, nos quedaría 2L1 menor que f de x menor que 0. Entonces aquí estás diciendo que la función es negativa para toda x que cumple esta desigualdad. Eso va a contradecir que aquí arriba dijimos que había una vecindad donde la función siempre era mayor o igual a 0. Sí, para terminar de llegar a la contradicción, pues esto ocurre en una vecindad de radio delta, que es esta que dibujé. Aquí abajo yo encontré un delta 1, que pues no tiene que ser este mismo delta, puede ser más grande, más pequeño, donde estoy viendo que la función es negativa, pero nuevamente si tomas el más pequeño entre estos dos, le voy a llamar delta asterisco igual al mínimo entre la delta que ya teníamos donde la función era mayor o igual a 0 y la delta 1 que nos dio esta parte de aplicarlo de límite. Entonces, este número es mayor o igual a 0, digo mayor que 0, perdón. Y tomar el mínimo, pues es justo como fijarte en el radio menor, o sea, el intervalo más pequeño. Y en esta vecindad más pequeña, por un lado estás diciendo que la función es mayor o igual a 0, y aquí acabamos de decir que es negativa. Entonces, bueno, vamos a terminar de escribir eso. Es así. Para toda x en A, si x menos A es menor que delta asterisco, por ser el mínimo, pues nuevamente sabes que se cumplen las dos desigualdades. Es decir, que x menos A va a ser menor que este número delta. Y a su vez, x menos A va a ser menor que delta 1. Eso equivale pues a que este número x esté en los dos intervalos al mismo tiempo. Pero el hecho de que x menos A sea menor que delta, lo que te dice es que la x está en esta vecindad agujerada porque le estamos poniendo el 0. Entonces, por el hecho de estar en la vecindad agujerada, te dice que f de x es mayor o igual a 0. Esa era tu hipótesis. Y la desigualdad de abajo, pues para los elementos que cumplían esta desigualdad con delta 1, ya dijimos que f de x es negativa. Entonces aquí ya llegamos a una contradicción porque al mismo tiempo tienes que la función era mayor o igual a 0 y aquí estás diciendo que es menor. La contradicción viene de suponer que el límite es menor que 0. Entonces tu conclusión es que el límite de f de x tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Qué límite tiende al infinito, profe?
¿Qué límite tiende al infinito? En la conclusión, límite de Ah, x que tiende al infinito. pues no sé por qué se quiso ir infinito, pero era que tendía a. Sí, aquí es límite cuando x tiende a. Todavía no vemos eso de infinito. Profe, ¿puede volver a repetir la parte donde se saca el mínimo de delta 1? Es que esa parte no me quedó claro de dónde salió el delta 1. Ah, no, ya, creo que ya la veo. El delta 1 es el que salió del límite. Ajá, aquí fue donde definimos el delta 1. Ajá, que para los elementos que están a distancia menor que delta 1 se cumple esta desigualdad y de ahí llegamos a que ahí la función tiene que ser negativa. Y por otro lado, en la vecindad de radio delta, o sea, cuando tomas x menos a menor que delta, la función por hipótesis será mayor o igual a 0. Entonces aquí para concluir solamente tomamos el mínimo, otra vez como para que se cumplieran ambas desigualdades al mismo tiempo. Y esa es la contradicción, porque en el primer intervalo, el de radio delta, f de x por hipótesis era mayor o igual a 0, y en el segundo, pues es donde ya probamos que es negativa. Ok, ok. Sí, no puede ser las dos cosas. Ajá. Ok, vale. Gracias. Sí, entonces también si la función cumpliera que en alguna vecindad siempre es menor o igual a 0, pues con eso se puede concluir que el límite también es menor o igual a 0. El punto 2, ese es más rápido de demostrar, porque únicamente vamos a usar el primer punto. Entonces vamos a ponerlo. Igual aquí le puedes poner vecindad agujerada porque lo que pase cuando x es igual a A, pues no importa. Entonces, si tú tienes una vecindad donde la f siempre es menor o igual que g, con eso puedes garantizar que si los límites existen, que es una hipótesis, entonces a la hora de sacar límites se preserva la desigualdad. Entonces les decía que es únicamente usar el punto 1 porque nos vamos a fijar en la función g menos f. Entonces ya tendríamos que, para toda x en la vecindad agujerada, pues h de x es mayor o igual a 0 porque es g de x menos f de x. Por el punto 1, sabes que su límite es mayor o igual a 0. Entonces, límite de la función h cuando x tiende a A es mayor o igual a 0, pero como h es g menos f, pues ya sabemos que si ambos límites existen, pues esto se calcula como límite de g menos límite de f. Entonces esta diferencia ya es mayor o igual a 0 y de ahí pues pasas el límite de f del lado izquierdo, que ya es un número real,
de que el límite de f de x es menor o igual que el límite de g de x. Entonces, aunque el punto 1 sea un caso particular de lo que estamos diciendo en 2, porque en 1 es que si tú tienes una función mayor o igual a 0, el límite también tiene que ser mayor o igual a 0, y esto ya es con cualquier par de funciones. Entonces, aunque el 1 sea caso particular de 2, es más sencillo primero probar con el 0, o sea, el caso particular, y usar ese caso particular para probar el general, que es algo que ya les había comentado cuando hicimos una prueba similar con sucesiones. Lo mismo pasó con el 1 entre g, ¿no? Que primero probamos límite de 1 entre g y con eso ya directamente salió lo de f entre g. ¿Tienen alguna duda de este punto? ¿De dónde salió el G menos F, profe? De que quiero usar el inciso anterior, entonces necesito una función que sea mayor o igual a 0. Si yo le hubiera puesto f menos g, pues me quedaría una función menor o igual a 0, ¿no? Entonces, paso todo del lado del que quede mayor o igual para poder usar el inciso 1. Ah, ya. Ah, gracias. ¿Alguna otra cosa? No. Uno de mi parte no. No es parecía. Me surgió una. ¿Cuál? El decir que la vecindad hueca, sí, la vecindad hueca con A se podría sacar como más directa la. Bueno, no creo que no hay nada más directo más que decir eso. Y bueno, es que me causó un poco de conflicto cómo se pasó de la vecindad hueca a el segundo renglón de el límite de g de x menos el límite de f de x. Entonces. O sea, aquí. Ajá, sí, sí, sí. Ah, es que sí, por hipótesis lo que sabes es que para cualquier x en la vecindad agujerada, intersección con A, que es el dominio de las dos funciones, se cumple esta desigualdad. Esta desigualdad de aquí pues es equivalente a decir que g de x menos f de x es mayor o igual a 0. O sea, esto de aquí ya lo tienes por hipótesis. Que para toda x en este conjunto, la g menos f es mayor o igual a 0. Y el Ok, punto 1 te dice que siempre que tengas una función que cumpla eso, que sea mayor o igual a 0, entonces su límite va a ser también mayor o igual a 0, cuando sepas que el límite sí existe. ok, ok, ok. Sí, entonces esta desigualdad es por la hipótesis de arriba. Vale. Gracias. Entonces esta h solamente es como para nombrar a toda la diferencia como una sola función. ¿Alguna otra pregunta de esta parte?